Amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde grandemente. Estamos acá, como podemos ver, ¿cierto?, en nuestra iglesia, en nuestro templo físico. Damos gracias al Señor por este conversatorio que tenemos en el día de hoy. Nos acompaña nuestro hermano Nicolás Carvajal, nuestro hermano Hans Oróstica y quien le habla, su hermano en Cristo, el hermano Ariel. Así que estamos contentos en este conversatorio donde lo único que queremos, ¿cierto?, es edificar las vidas y edificar los corazones. Así que sean bienvenidos a este espacio de conversación donde habrá un tema hermoso que lo explicará, ¿cierto?, nuestro hermano Nicolás. Así que Dios les bendiga grandemente. Saludamos a todos los hermanos de nuestra iglesia, casa pastoral y miembros del Señor. Amén. Dios les bendiga. Amén. Bueno, primeramente sumar a las gracias a los saludos de mi hermano Ariel. La idea de esto es de que ustedes, hermanos, puedan conocer ciertos temas de que no tratamos muchas veces o no profundizamos durante los servicios, y este es un espacio para que podamos conversar respecto a ciertos temas que están en la Escritura. Amén. Así que para comenzar este primer conversatorio, nosotros vamos a hablar respecto a la naturaleza de Cristo. La palabra nos muestra que Jesucristo presentó dos naturalezas, ¿cierto?, como Dios y como hombre. A esto se le conoce como unión hipostática. Y quizá usted puede pensar qué significa la palabra hipostático. Bueno, la palabra hipostática viene del griego hipóstasis, que significa naturaleza o sustancia. Entonces, en otras palabras, podemos referirnos a la unión de naturalezas de Cristo, la unión de su naturaleza divina con su naturaleza humana. Y para ello vamos a leer algunas citas, vamos a tener una cita base con la cual nos vamos a guiar en este conversatorio para posteriormente ir argumentando respecto a la unión hipostática de Cristo. Nuestro hermano Hans nos va a leer. La cita se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, del 1 al 3 y el verso 14. Amén. Dice así la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y dice el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Bien. Respecto a lo que acaba de leer nuestro hermano, podemos evidenciar, y aquí Juan lo hace presente, dos atributos referente a Cristo. La palabra, sabemos que cuando habla de verbo se refiere a Jesucristo. En Él se cumplió realmente todas las profecías, ¿cierto, hermanos? Sí. Aquellos que hemos estudiado la Escritura podemos evidenciar que Jesucristo reunió todas las características del Mesías anunciado. Amén. Y aquí dice el verso 1, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí hace mención a que Jesucristo, siendo el Verbo, era Dios y estaba con Dios. Ya pasando al verso 14, podemos ver de que Juan explica de que este Verbo divino, siendo Dios, fue hecho carne. Y sabemos que cuando aquí menciona la palabra carne, hace mención a la carne humana. No es una carne animal, es una carne humana, porque dice la palabra también que Él fue hecho semejante a los hombres. Amén. Entonces, Juan dice y da testimonio de que el Verbo habitó entre nosotros, o sea, entre aquellos contemporáneos de la época. Por lo tanto, podemos evidenciar de que Jesucristo es Dios, presenta su naturaleza divina y además su naturaleza humana, ¿cierto? Y sabemos que no son dos dioses, o sea, dos personas distintas, sino que es una persona divina y obviamente una persona humana.
¿Qué observaciones pueden tener al respecto? Claro, es cierto, se está hablando de una misma persona. Para los hermanos que nos están viendo, estamos hablando de Jesucristo, ¿cierto? El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Pronto se explicará el por qué se les llama de esa manera. Y claro, estamos hablando de la misma persona, simplemente que está, ¿cierto?, al lado de su Padre, en un lado divino, pero como siempre hemos comentado, se encarnó, se hizo carne, donde la palabra del Señor dice el verbo, se hizo carne. Entonces nosotros ahí entendemos que estamos hablando de este mismo Jesús, ¿cierto?, que reina por los siglos de los siglos, ¿cierto?, allá a la diestra de Dios Padre. Y es bonito entender esto, porque ese es el Dios que alabamos, es el Dios que bendecimos, ¿cierto?, en el que venimos a exaltar, a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque es importante entender esto, saber de que aún así, ¿cierto?, abandonando, como hay una alabanza, dice, dejando su trono de gloria, Él se hizo carne, pero Él siguió siendo alguien importante. O sea, Él no perdió la esencia que tenía en el principio de ser Dios, que prontamente se explicará. No sé, mi hermano Hans, ¿qué podría decir usted? Amén. Bueno, claramente, como han dicho nuestros hermanos, también para poder entender este tema, tenemos que saber primeramente de que Dios siempre ha sido Dios. Amén. Es como lo principal también para poder entender este tema. Y al encarnarse, hermano Nicolás, hermano Ariel, Él no dejó de ser Dios. Gloria a Dios. Esto es lo principal. Amén. Y también dice la palabra del Señor ahí en el libro de Juan, hermano, en el capítulo 8, ¿cierto? En los últimos versículos ya, claramente del 57, cuando le preguntaron, entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces vemos claramente que lo que hemos podido leer, como bien lo decía nuestro hermano Nicolás en el libro de Juan, en el capítulo 1, el verbo estaba desde el principio. Así es. Jesús, cierto, que vino a la tierra, como decía nuestro hermano, habitó en el tiempo de su contemporáneo, en aquel tiempo, se encarnó para ser hombre, pero sin dejar de ser Dios. Esto es lo principal, yo creo que es lo que tenemos que entender, ¿cierto? Que al hacerse carne, como dice la palabra, el verbo se hizo carne, la palabra de Dios, no dejó de ser Dios, hermano Nicolás. Esto es lo primero que creo yo que es lo que tenemos que entender como lo fundamental para poder entender esta doctrina. Amén. Justamente, hermano Hans, cuando entendemos las dos naturalezas de Jesucristo no las podemos separar, sino que entendemos de que Jesús es Dios desde siempre, Amén. es desde la eternidad junto con el Padre, y adopta esta naturaleza humana desde el momento de la concepción. Entonces, por esa razón podemos decir de que la naturaleza divina cohabita con la naturaleza humana. Es el primer argumento que nosotros presentamos al momento de hablar de la unión de estas dos naturalezas de Jesucristo, que Jesucristo mostró su naturaleza divina y humana unidas en una persona. Siendo Dios, se despojó de su gloria y se encarnó su naturaleza divina. Entonces, cuando Jesucristo se encarnó, no dejó de ser Dios, no abandonó su identidad. Yo creo que es importante rescatar estos dos puntos de que cuando hablamos de persona, hablamos de personalidad. Muchas veces asociamos este término de persona con la humanidad. Decimos esta persona, pero Dios es una persona. ¿Por qué? Porque manifiesta una razón y una voluntad. Y Jesucristo es el verbo, es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios, la cual se encarnó y manifestó ambas naturalezas. Por ejemplo, nosotros si leemos acá en 1 de Juan 4, verso 2, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén. Si usted puede leer acá, nos dice todo espíritu que confiesa que Jesucristo se transformó en carne. Dice, ha venido, por lo tanto, Él ya era. Así es. Eternamente su naturaleza divina ya existía, ya era. Por lo tanto, Él vino en carne.
O sea, Él adoptó una naturaleza distinta a la cual originalmente era, Amén. en el momento de que fue concebido. Con respecto a eso, hermano Nicolás, disculpe que lo interrumpa, podemos usar también claramente lo que se enseñan en los colegios, que son los pronombres personales. Así es. Cuando dice la palabra del Señor, yo y mi Padre, por ejemplo, aquí mismo en el libro de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 30, dice, yo y el Padre uno somos. Está utilizando pronombres personales. Yo, el Padre, tú, uno somos. Pero cuando dice el verbo ha venido, el verbo se hizo carne, hablamos de una sola persona, o sea, no hay otra persona involucrada, no son dos personas, sino que la esencia de Jesús, esa esencia divina, ¿cierto? No es que haya venido otro Jesús, sino que Él se encarnó, este Jesús, que es nuestro Dios, se encarna, ¿cierto? Y nace esa parte humana, como decía bien nuestro hermano, mediante la concepción en María. Entonces ahí nace, ¿cierto?, este Jesús humano, pero sin dejar de ser Dios, hermano Ariel. Amén, amén. Podemos ver, ¿cierto?, de que la deidad está, ¿cierto? Su poder divino está. Pero también como aquí, ¿cierto?, apoyando lo que dice nuestro hermano, ahí vemos de que Jesús también adoptó, ¿cierto?, esta humanidad. Se puede decir que la adoptó porque Él, como sabemos, no dejó de ser divino, no dejó de ser Dios, porque también la Biblia nos enseña de que Jesús dice que Él crecía, iba creciendo en gracia. O sea, Él fue niño, Amén. Él vivió como un niño, ¿cierto? Vivió en ese tiempo como vivía el pueblo judío. Debe haber, entrando sí, a menor detalle para no agregar nada, pero vivió como una persona común y corriente, ¿cierto? Y ahí donde después se le reveló el ministerio allá a su mayoría de edad, ¿cierto? Donde él empezó a ver y se empezó a cumplir las profecías, ¿cierto? Dentro de lo que estaba del profeta Isaías y muchas profecías. Y ahí él vivió como un ser humano, pero sabemos de que él siempre y por siempre, allá arriba en los cielos, también aquí a tierra, siempre él fue Dios. Amén. Es precioso. Sí, aquí podemos también leer el apóstol Pablo, da testimonio también respecto a la doble naturaleza que coexiste en Jesucristo. Cuando realiza la salutación a la iglesia de Roma. Dice aquí en la epístola a los Romanos, capítulo 1, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Amén. Habla aquí respecto de quién, de Jesús. Jesús. ¿Como quién? Como el Hijo de Dios. Amén. Habla de su naturaleza divina en primer lugar, porque sabemos que Jesucristo es Dios, Amén. ¿cierto? Y también menciona que era del linaje de David, según la carne. Por lo tanto, también a Jesús se le llamaba el Hijo de David, porque así funcionaba la genealogía en Amén. tiempo de la era judía, que se le reconocía a las personas por venir de una ascendencia, de una descendencia, ¿cierto? Entonces Jesucristo es tanto Hijo de Dios como terrenalmente es Hijo de David, según su raíz. Por lo tanto, también aquí podemos ver el cumplimiento de las Escrituras, porque sabemos de que el Mesías, Cristo, iba a ser parte del linaje de David. Sí, amén. Por lo tanto, podemos ver de que Jesucristo nunca separa ninguno de sus atributos, tanto divinos como humanos, siempre estuvieron presentes. ¿Alguno quiere acotar algo? Amén, sí, con respecto a eso que dice nuestro hermano Nicolás, bien importante, y creo que lo mencionó al principio, hermano, que cuando dice la palabra que él se despojó de quien era, pero sin dejar su deidad divina, Amén. sin dejar de ser Dios, o sea, él se despojó, ¿cierto?, de lo que tenía, porque recordemos que dice la palabra del Señor,
eh, cuando habló el Padre y decía, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, recordemos que estaba el verbo en el principio, ¿cierto? Amén. Y dice la palabra que por él y para él fueron hechas todas las cosas. Así es. Entonces vemos a este Jesús en su parte divina, actuando también en la creación de todo aquello que nos rodea, de lo que podemos ver, ¿cierto? De la naturaleza, nosotros mismos. Jesús fue parte de la creación. Y como dice nuestro hermano, también vio esa parte humana y se le reconocía de esta manera en el tiempo judío, ¿cierto? De su descendencia, de lo que venían, y se le conoció siempre a Jesús como el hijo de David. Así es. Se le conocía a Jesús, incluso, si no me equivoco, aquel ciego que le pedía, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces se le reconocía también aquella descendencia, ¿cierto? Aquella parte humana, pero lo que nunca tenemos que olvidarnos es que Jesús nunca dejó de ser Dios. O sea, se despojó de quien era, pero sin dejar su deidad, su divinidad. Así es. En un tiempo hubo un pequeño problema en el contexto de iglesia, de que se le restaba importancia a Jesús por haberse hecho carne. Era porque había vivido como un humano más, pero siempre es bueno recalcar esto, de que Él no dejó de ser Dios. Amén. Él, su naturaleza divina estaba. Hablamos de naturaleza, de una cosa que es de raíz, una cosa que es natural, es simple, está injerto en eso. Ahora también, como dice nuestro hermano Hans, en ese tiempo se reconocía, ¿cierto?, a Cristo de acorde a la descendencia. Nosotros adoramos a este Jesucristo que ahora ya está, ¿cierto?, en un cuerpo glorificado. Amén. Es un Cristo glorificado, ¿cierto? El Señor, ¿cierto? Dios Padre le ha hecho Señor y Cristo. Pero lo que estamos hablando es de que aunque Él pisó esta tierra, Él en ningún momento abandonó su propia naturaleza, abandonó su riqueza, ¿cierto? Su riqueza de gloria, porque por algo en Juan 17, Él dice, devuélveme, ¿cierto?, aquella gloria que tuve contigo en el principio, la oración, ¿cierto?, de Jesús con el Padre. Entonces, eso es lo bonito, donde podemos reconocer a este Cristo Jesús que aún estando en carne, Él es Dios. Amén. ¿Cierto? Él es el Hijo de Dios y es Dios. Y así como es importante eso, hermano Nicolás, de no olvidar que Jesús no dejó de ser Dios, pero era un hombre como usted, era un hombre como yo, y sintió, po. ¿Cuántas veces nos sintió Jesús? Y vemos también a través de la palabra aquí, por mencionar un capítulo de la Biblia, en Juan capítulo 4, en el versículo 6, cuando habla de Jesús y la mujer samaritana, dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, dice, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vemos un Jesús cansado, así como se cansa usted, hermano, como me canso yo. Pero Jesús se cansó porque, así como también estamos hablando de que Jesús no dejó de ser Dios, pero era un hombre también. Así es. Era un hombre como cada uno de nosotros. Vemos también, lloró por su amigo Lázaro. Lloró por aquellos que quizás no querían convertirse. Lo oró al Padre también en Juan capítulo 17. Decía, lloro no solamente por esto, sino por todos los que van a ser añadidos. O sea, Jesús sentía, y lo principal, que tenía amor. Imagínense orar también por todos los que iban a ser añadidos. Hasta el día de hoy, ¿cuántos han sido añadidos desde aquella oración? Entonces vemos un Jesús que siente, un Jesús que lloró, un Jesús que se cansó, y por sobre todas las cosas un Jesús que tenía amor, hermano Y Nicolás. que también sintió angustia. Angustia. Estando, ¿cierto? Y aquí es sin alterarnos del tema, pero también aquí tenemos un leve aprendizaje, que cuando los hermanos nos dicen, cuando usted cuando tenga que hacer la voluntad de Dios, usted siempre va a sentir paz. Pero Jesucristo iba a hacer la voluntad del Padre y estaba angustiado. Entonces aquí vemos a un Cristo que es Dios, y siempre vamos a proclamar su deidad. No vamos a quitar jamás su deidad. Él es nuestro Dios, ¿cierto? Sabemos que nuestro Dios es un Dios poderoso. El Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre ha sido nuestro Dios. Pero la naturaleza de Jesucristo, ¿cierto? Él sintió, como decían los hermanos. Y claramente en eso, cuando Jesús habla con el Padre y dice, si es necesario que pase de mí esta copa. Entonces, siendo que Jesús sabía lo que venía. Amén. Sabía que tenía que ser muerto para el perdón de nuestros pecados. Él sabía lo que venía.
pero aún así en su parte humana, ¿cierto? Dijo, Padre, si es necesario, que pase de mí esta copa. Pero ahí también vemos un Jesús sometido también al Padre, Amén. Sí. ¿cierto? Siendo Dios, pero sometiéndose al Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Claro, ahí se ve el cumplimiento de lo que dice en Filipenses 2, cuando habla de que el Señor, Jesús, ¿cierto? Nos dejó obviamente como ejemplo el despojarse. Ese es el contexto. También nos confiesa una verdad bíblica, una verdad esencial para nuestra fe, de que Jesucristo, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice, sino que se despojó a sí mismo, ¿cierto? Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, se sujetó al Padre, ¿cierto? Se hizo vil por causa de nosotros. Fue necesario que tomase nuestra naturaleza humana para poder ser propiciación por nuestros pecados, para poder realmente pagar aquella muerte, ¿cierto? Que nosotros merecíamos. Amén. Esa es la razón por la cual Dios, por cuanto nos amó, ¿cierto? De tal manera, entregó a su Hijo unigénito, a Jesús, su Hijo, a Dios mismo, se hizo hombre, se hizo carne. ¿Para qué? Para que por las obras de Jesucristo nosotros podamos tener salvación y no nosotros llevarnos la gloria, porque la gloria es de Dios, ¿cierto? Amén. Podemos ver, por ejemplo, acá una manifestación de la deidad de Cristo. En Juan, capítulo 2, 23-25, que lleva por título Jesús conoce a todos los... Dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, la gente, ¿cierto? Que se maravillaba de sus señales, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Sabemos que la palabra nos manifiesta de que el Señor conoce el corazón. Cuando Amén. el Señor le habló a Samuel para ungir como rey a David, ¿cierto? Le dijo, no mires lo que el hombre mira, porque el hombre mira lo que está delante, pero el Señor mira el corazón. Amén. Entonces, si Jesús hubiera sido un mero hombre, un simple hombre, no tendría la facultad de conocer los corazones. El Señor también reprendía a los fariseos por causa de su injusticia. El Señor lo hacía porque conocía los corazones de ellos. Por lo tanto, sabemos y aquí evidenciamos de que Jesús en ningún momento se despojó de su identidad como Dios, de su naturaleza divina. Amén. Ahí vemos Amén. algo precioso, hermanos, porque a mí me impacta mucho ese versículo donde dice que Él es Dios, pero no tomó eso como cosa que aferrarse, ¿cierto? O sea, Amén. en unas palabras más explícitas, que Él podría haber dicho, yo soy Dios y yo puedo hacer lo que quiero aquí. Pero Él no hizo eso. Él respetó la voluntad de su Amén. Padre. Él se sometió, como bien lo dijo usted, se sometió a lo que ya estaba estipulado. Y es bonito, es muy precioso, porque aquí se corrobora, ¿cierto?, de que aún Él estando humano, angustiado, llorando, sintiéndolo como nosotros nos sentimos, de haber sentido a lo mejor algún dolor, cansancio, sed. Aún así, porque si Él fuese humano y hubiese abandonado su carácter divino, Jesús no podría haber sabido qué pensaban los fariseos. No puede haber sabido, por ejemplo, cuando se sentó junto a la mujer samaritana, y la mujer samaritana quedó maravillada al ver de que un hombre le había decodificado una vida. Así es. Entonces, si Jesús no hubiese sido divino, no hubiese hecho esas cosas. No, incluso, hermano Ariel, vemos un episodio de la palabra del Señor que también lo mencionábamos, en donde vemos que Jesús, ¿cierto? La misma persona, Dios, hombre, Amén. actúa en consecuencia de sus dos funciones, ¿cierto? Amén. Que estamos hablando en su divinidad, y como hombre lloró por Lázaro, Amén. Amén. lloró por un amigo, pero cuando llega al sitio, ¿qué hizo? Lázaro, ven fuera. Y actúa, Sí, esa es la ¿cierto? palabra. Su palabra, y actúa su parte divina. Entonces vemos un Jesús llorando por su amigo, su parte humana. Un Jesús que sintió dolor por la partida de su amigo, sabiendo que lo podía sanar.
De hecho, ya le había Amén. anunciado a los discípulos. Dijo que Lázaro estaba durmiendo. Los discípulos lo interpretaron humanamente. Claro, Pero el Señor dijo que le iba a ir a despertar. Él ya sabía así es. que su amigo había muerto. Pero también lo hizo para dar testimonio de Así su es, divinidad y ahí vemos y de su claramente humanidad. cómo actuó, ¿cierto? En su forma humana, ¿cierto? Doliéndose y a la misma vez diciéndole Lázaro en fe y resucitándolo. Entonces vemos claramente, y es hermoso también hablar de esto, que es así como fue hombre, tampoco dejó su parte divina. Y así como fue Dios, tampoco dejó su parte humana. Y así Amén. es. Y aquí podemos entrar en un carácter más sensible hacia la iglesia. Cuando nosotros decimos, ¿el Señor entenderá lo que estoy pasando? Sí, Él lo entiende, porque recordemos, este mismo estudio también nos sirve para sacar muchas dudas. Muchas veces uno llega a la presencia del Señor y dice, pero ¿el Señor entenderá lo que estoy pasando? Claro. Sí, porque Él se encarnó y Él vivió como nosotros. Con Fue uno respecto de a nosotros. eso, y usted dio así como una pincelada, eso habla en Hebreo en el capítulo 2, en el versículo 17, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Entonces tomó esta forma humana para también entendernos a nosotros. Así es. Bien lo decía el hermano Ariel, Dios sabrá lo que estoy pasando, Dios entenderá mi dolor, Dios sabrá que estoy pasando esta situación. Dice la palabra del Señor en lo que hemos leído. Él se hizo humano también para entendernos a nosotros, Amén. para venir a cumplir, ¿cierto? Para el perdón de nuestros pecados. Y si fue tentado, dice la palabra del Señor, es poderoso para socorrer también a los que son tentados. Amén. Usted, hermano, tocó un punto importante. De hecho, también evidenciar el propósito que hay detrás de, de la manifestación humana de Jesucristo. Porque sabemos de que, de otra manera, Dios perfectamente pudo no haber adoptado claramente la naturaleza humana, porque estaba ligada al propósito que Dios tenía con la humanidad. Desde el principio Dios sabía que la humanidad, que todos íbamos a transgredir, ¿cierto? Su mandato divino, íbamos a caer de nuestra naturaleza, Así es. de una naturaleza perfecta a una naturaleza corrompida. Por lo tanto, también aquí evidenciamos la unión hipostática en el propósito que hay detrás. Las constantes representaciones escriturales sobre el infinito valor de la expiación de Cristo y de la unión de la humanidad con Dios, ¿cierto? Tenemos lo que dice en Timoteo, ¿cierto? Que solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Dice. ¿Por qué resalta la humanidad de Jesucristo? Porque solamente a través de su humanidad podía satisfacer la justicia de Dios Amén. a través de su muerte. Amén. Y así reconciliar a la humanidad, ¿cierto? En este caso su pueblo, porque ese era el principal objetivo, rescatar a su pueblo y volver a la familia de Dios. Sí. ¿Cierto? Dice también aquí en Segunda de Pedro, dice, por medio de Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, es tan grande el infinito valor de la expiación de Cristo por la humanidad que nos hace aptos y participantes de la naturaleza divina. No quiere decir que vamos a ser dioses. Amén. No, hay que tener aquí un alto. Sí. Hay que analizar lo que leemos, dice participantes, ¿cierto? O sea que Dios nos va a hacer aptos para estar en su presencia por la eternidad, nos va a dar una naturaleza incorruptible, Amén. una naturaleza de gloria, Amén. ¿cierto? Vamos a ser herederos y coherederos con Jesucristo. Entonces también podemos aquí ver realmente el valor de la doble naturaleza de Jesucristo, que no dejó de ser Dios, pero sí se hizo hombre para también padecer, ¿cierto? Para ser semejante en todo a nosotros como seres humanos, ¿cierto? Pero sin pecado. Sin pecado. Amén. Aquí hay algo maravilloso. Yo pienso que ya este tema está tomando esta forma y algo muy
sensible a nuestra alma, a nuestro corazón. Estaba meditando mientras ustedes hablaban. Y aquí hay algo glorioso. Cristo tomó, ¿cierto?, la humanidad, la que nosotros tenemos, ¿cierto? Sintió, hemos hablado de todo que no es una simple información, es una linda información. Él se hizo como uno de nosotros, pero pronto nosotros seremos semejantes a Él. Amén. Seremos perfectos como Él. ¿En qué sentido? Como dice el hermano Nicolás, no es que vayamos a ser dioses, no, de ninguna manera. Un cuerpo incorruptible. Sino un cuerpo incorruptible, ese cuerpo glorificado que Cristo tiene, nosotros lo recibiremos. O sea, es maravilloso. Él vino como nosotros, estuvo ahí y anduvo como nosotros. Y luego nosotros seremos llevados a la presencia del Señor y andaremos y seremos como Él. Amén. Como dice la palabra del Señor, perfeccionarnos hasta la estatura de Cristo, ser como Él, llegar en aquel día, ¿cierto? Y claro, porque necesitamos ser eternos, necesitamos ser perfeccionados para ver al grande y perfecto que es el Cordero de Dios. Y tenía que ser un sacrificio especial. Amén. Porque de lo contrario, quizá hubiese podido tomar a cualquier hombre, hermano Nicolás, de la tierra, quizá un buen hombre, quizá un hombre que se esforzara en no pecar, en cumplir la ley, quizá cualquier hombre, pero tenía que ser un sacrificio especial. Recordemos que dice la Biblia que el pecado, ¿cierto? Uno tenía que matar un corderito, ¿cierto? Y se lo ofrecía a Dios, y así los pecados del pueblo eran limpiados. Dice la palabra del Señor que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Amén. Se hubiese podido tomar cualquier hombre, ¿cierto? Para este sacrificio, para este derramamiento de sangre. Pero tenía que ser un sacrificio especial. ¿Para qué? Para el perdón de todos nosotros. Amén. O sea, dice la palabra del Señor, y un versículo que nombramos siempre es Juan 3:16. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, único en su género. Era especial Jesús, ¿me entiende? Y lo sometió a padecimiento el Padre. Dice la palabra del Señor, que lo sometió a padecimiento. ¿Para qué? Para que nosotros hoy día tengamos la oportunidad de poder estar sentados acá, de poder explicar este tema. Y yo sé que nos toca, ¿cierto?, el Espíritu Santo al poder hablar de esto, porque se siente algo especial, no es hablar cualquier tema, sino que estamos hablando de aquel que dio la vida por nosotros, hermano Nicolás, de aquel que se despojó, ¿cierto?, siendo Dios, de aquel que se despojó de lo que era, para poder morir. Qué importante lo que usted dice, hermano, de verdad, es tan profundo entender, no logramos en realidad dimensionar la magnitud del propósito de Dios, porque claro, precisamente Dios es todopoderoso, Él todo lo puede, pudo haber creado un ser humano perfecto, pero esto es lo que también tenemos que tener en cuenta, que Jesús no fue creado, Jesucristo siempre ha estado. Amén. Amén. De otra manera, ¿cómo hubiéramos podido nosotros conocer la magnitud del amor de Dios? Claro, Dios pudo haber creado un ser humano perfecto, pero no, Él decidió entregarse a sí mismo como prueba de amor. O sea, ahí está el centro de todo. Por eso nosotros creemos, y la palabra también nos dice, de que Dios es amor. Es el amor mismo, el verdadero amor. Amén. No el amor corrompido que nosotros los seres humanos experimentamos o creemos, sino que es un amor puro en su esencia. Amén. Es bonito porque cuando hablamos de la naturaleza de Dios, no simplemente nos referimos al carácter divino, al carácter humano, sino hablamos desde el corazón. El carácter, la personalidad que Jesús tiene. Ese amor, cuán grande amor Él tuvo por nosotros. Siempre se me viene a la mente un himno de himnario que es muy especial, siempre me gusta recordarlo. Dice, Jesús es mi Rey soberano. Mi gozo, dice, es cantar su loor. Es Rey y me ve con el hermano, es Rey y me brinda su amor. Y esta parte es maravillosa. Y yo sé que, mire hermano, cuando usted cante esta parte, acuérdese de esto, de este conversatorio. Dejando su trono de gloria, Amén. me vino a sacar o a rescatar de la escoria en la que vivíamos. Y hoy somos felices, Amén. felices con Él y en Él. Amén. Así que, qué Así maravilloso. Sí, ahora es importante tener algunas implicaciones a considerar. Amén. ¿Por qué? Porque durante el camino, mientras vamos estudiando y escudriñando la Escritura, pueden surgir
algunos conceptos erróneos que nos puede pasar porque somos seres humanos. Surge. Por eso necesitamos también de la guía del Espíritu Santo para poder escudriñar, ¿cierto? Con cuidado, ¿cierto? Con reverencia. Y hay que tener en cuenta de que estas dos naturalezas, ¿cierto? Son completas, perfectas y distintas, ¿cierto? Las esencias de las naturalezas permanecen intactas. O sea, que la naturaleza humana no se diviniza. O sea, no fue que Jesús siendo humano alcanzó a ser Dios, sino que ya era Dios, ya es Dios. Y tampoco su naturaleza divina se humanizó, sino que no fue una metamorfosis. Eso es lo que yo quiero llegar. Que, No porque, fue una mezcla de claro, cosas. no fue una mezcla. No podemos llegar al concepto de que se crea una nueva sustancia. Jesús no fue teantrópico, si lo llamamos de una manera técnica, de que es un semidios, como quizá lo podemos graficar de una manera más sencilla. Por ejemplo, los griegos tienen esta idea de titanes, ¿cierto?, que fueron los que crearon a los dioses, y a su vez hay presencia de semidioses en la cultura griega, como lo fue Hércules, ¿cierto?, Aquiles. Pero Jesucristo no fue un semidios. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque claro, quizás muchas personas a uno le va a rebatir y le va a decir, pero ¿cómo Jesús puede ser Dios y puede ser hombre? Puede ser un Hércules, ¿cierto? Puede ser un semidios, pero no es así. Amén. Jesucristo es Dios, ¿cierto? Y es hombre. Y sus dos naturalezas coexisten, Amén. ¿cierto? Entonces, lo maravilloso esto también es que Jesucristo, otra implicación de que Jesucristo, al momento de ser hombre, asume para siempre su naturaleza divina, ya que en su reino está el trono de Dios, ¿cierto? Y a su diestra el trono del Cordero. Y cuando nos referimos a Cordero, por ejemplo, acá en el libro de Apocalipsis, tenemos muchas citas cuando habla de Jesucristo referente al Cordero. Por ejemplo, en Apocalipsis 5, verso 13, por ejemplo, el verso 12 voy a leer. Dice, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria, la alabanza. Amén. Está hablando aquí de una adoración. Sabemos que Dios es celoso, Él no comparte su gloria con nadie, no comparte su alabanza. Pero aquí habla de que el Cordero es alabado, es digno de tomar las riquezas, ¿cierto? La honra, la gloria, la alabanza. Entonces aquí podemos ver que cuando habla de Jesucristo como Cordero está hablando, ¿cierto? Está asociándolo a su naturaleza humana. Porque fue este Cordero, ¿cierto? Sabemos que el símbolo que se ocupa, el Cordero inmolado, Amén. no fue su naturaleza divina la inmolada, fue su naturaleza humana, Sí. la que fue sacrificada. Por lo tanto, aquí también vemos de que Jesucristo para siempre va a ser Dios y también manifiesta aquí, como lo vemos, la humanidad. Amén. No fue una cáscara solamente, sino que es tanto el amor que Dios tiene que es Emmanuel. Amén. Dios con con nosotros. nosotros. Amén. Qué precioso tema, qué precioso conversatorio hemos tenido el día de hoy. ¿Algo más que agregar, mi hermano? ¿Alguna cosa que podamos concluir? Importantísimo lo que decía nuestro hermano Nicolás ya con este tema, que asumió, ¿cierto?, siendo Dios para siempre, Así es. y también aquella parte humana lo simboliza en el libro de Apocalipsis, ¿cierto?, como el Cordero, Amén. y se habla, ¿cierto?, de esta gloria que tiene junto al Padre a su diestra. Así que Así es. creo que es algo hermoso de lo que hemos podido hablar, de este Jesús, ¿cierto?, que siendo Dios Amén. murió, ¿cierto?, pero que también resucitó al tercer día. Amén. Así es. Eso es muy importante, hermano. Muy importante. Si tiene algo que decir con respecto a eso, ¿cierto?, que quizás la gente se puede preguntar, hermano Nicolás, ¿cómo un hombre
siendo Dios, ¿cierto? A quien alabamos, o la gente del mundo, o también surge también esta duda dentro de la iglesia, dentro de los propios hermanos, ¿cómo Jesús, siendo Dios, murió? Si era Dios, ¿por qué tuvo que morir Jesús? ¿Habrá sido humano solamente, y quizás ya no tenía esa divinidad? Claro. Pero hemos visto de que nunca perdió su divinidad, nunca perdió su humanidad tampoco. Parece que usted tenía algo con respecto a eso, de que de aquella muerte de Jesús que surge, parece esta duda con muchas personas. Bueno, en realidad tenía una cita relacionada con el título que se le dio a Jesucristo como Hijo de Hombre. Pero hablando de ese tema, principalmente, eso es lo que, claro, humanamente a nosotros no logramos concebir, de que Jesús, siendo Dios, ¿cierto?, pudo morir. Como alguien eterno pudo morir. Pero ahí está realmente el misterio de que Jesús tomó esta forma humana, claro, para pagar por nosotros el sacrificio, ¿cierto?, para pagar por nuestros pecados. Por eso Él se sacrificó, ¿cierto? Y esto tenía que cumplirse, porque así en la eternidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo determinaron. Amén. Entonces, para el cumplimiento de las Escrituras también vemos de que Jesús se iba a señorear sobre la muerte. Por eso tenía que resucitar. Amén. Para evidenciar también a los demás, primeramente, de que era el Mesías anunciado. Amén. Y segundo, mostrar realmente su tangibilidad, ¿cierto? Era hombre. Ahí vemos claramente también sus dos partes funcionando. Claro. Y fue restaurado su cuerpo, ¿cierto? Claramente, quizás no lo podían tocar, porque también dijo el Señor que todavía no había ascendido al Padre, ¿cierto? Porque Él respetó a la ley incluso al momento de morir. Imagínense, podía haber resucitado perfectamente al otro día. Claro. Pero no. ¿Por qué? Porque el sábado era día de reposo. Aún así cumpliendo. Por eso cumplió, y apenas salió el sol el día domingo, Señor se levantó entre Amén. los muertos. Amén. Eso revela cuán grande es nuestro Señor. Amén. Y por eso, amados hermanos, ya con este estudio o con este conversatorio, es importante saber a quién alabamos, a quién adoramos. Cuando nos reunamos en este lugar, que tengamos claro a quién venimos a adorar, qué hizo por nosotros. Siempre hemos cantado que tú diste la vida ya en la cruz, por el justo y por el malvado. Siempre cantamos en la cruz yo primero vi la luz y la mancha de mi alma yo la vi. Entonces cantamos a este Cristo que hizo un pago, hizo un precio. Fuimos comprados a precio de sangre. Amén. Y eso está bajo su naturaleza, a lo que Él vino a hacer, que es la voluntad de Dios el Padre. También como dice que dice Jesús fue Dios porque murió. Pero si entonces, si es que Él haya sido solo humano, no podría haber resucitado. Entonces ahí vemos, ¿cierto? Y ya analizando, ahora en esto como a modo de conclusión, ¿cuáles son las maneras que definen la naturaleza de Dios divina, aún estando en un cuerpo de carne? Es de que Él pudo hacer, ¿cierto? Pensó, vio, supo lo que pensaban los demás, ¿cierto? Que eso no lo puede hacer un humano. También hizo obras, ¿cierto? Sanidades bajo la voluntad del Padre y bajo el poder ejecutivo, ¿cierto? Del Espíritu Santo. Eso es importante también mencionar. Y también aquí hay algo que cuando Jesús fue al desierto y fue tentado, ¿cierto?, por el enemigo, también si Jesús hubiese estado en un estado solamente de humano y fuera de lo divino, si hubiese un modo de suposición, si hubiese estado en ese estado, Satanás no le hubiese dicho: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Amén. Porque si estaba en un modo de humanidad, no tendría poder para hacer eso. Claro. Pero como Satanás conoce la Biblia también, y obviamente conoce al Hijo de Dios, por el pasado, ¿cierto?, que estaban arriba. Pero ahí podemos ver de que el mismo Satanás reconoció el carácter divino Sí. de Jesucristo. ¿Cómo Amén. no lo vamos a reconocer nosotros también? Así que un maravilloso aprendizaje. Hay mucha evidencia en realidad de la deidad de Jesucristo. Amén.
Y también el Evangelio de Juan aborda mucho respecto a eso. Es su tema central, la deidad de Cristo. Y los otros evangelios, que son los evangelios sinópticos, hablan de Jesucristo como el Hijo del Hombre. Amén. Y esa era la cita que yo quería leer, porque Amén. uno puede decir, pucha, Jesús, ¿a qué se refería con Hijo de Hombre? Claro, Un ¿qué simple qué humano. significa? Claro. Era un mero humano, pero no. Realmente cuando uno lee esa cita, sobre todo cuando Jesús se enfrenta en el concilio y es acusado por Caifás, ¿cierto? Y le conjura por Dios que diga si es el Hijo de Dios, el Señor argumenta de que ellos dicen, ellos reconocen Sí. de que Él es el Hijo de Dios. Y después el Señor dice de que verá al Hijo del Hombre sentado a la diestra. Y por esa causa Jesús lo crucifican. O sea, la razón de que sabemos que Jesús murió por causa de todos nuestros pecados, pero lo que gatilla su muerte y su crucifixión, ¿cierto? Fue la supuesta blasfemia. Sobre todo para los religiosos, llamarse o autoproclamarse Dios, porque eso es lo que estaba haciendo Jesús, al momento de decir, y veréis sentado al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Entonces Jesús estaba anunciando lo que el profeta Daniel dijo Amén. en la profecía de la visión de las 4 bestias, capítulo 7, del 3 al 14, dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, dice, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. O sea, ¿qué hombre puede acercarse delante de Dios? Está claro. Solamente el anunciado, dice. Y le fue dado dominio, dice, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Jesucristo estaba diciendo que Él era Dios Amén. y que Él iba a estar sentado a la diestra Amén. de su Padre. Amén. Así es. Eso hizo que Caifás rasgara sus vestiduras, porque entendió. Jesucristo muchas veces dijo, yo soy, un título solamente conferido para Dios. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Como usted leyó al principio, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ahí mismo ellos lo reconocen, dice, ¿por cuáles cosas me has de apedrear? Claro. No por mis buenas obras. ¿Por cuál de mis buenas obras? No, por ninguna de tus buenas obras, porque tú te haces como Dios. Sí. Dice que ahí se enojaron y Jesús Sí. tuvo que salir por entre medio. Lo querían apedrear. Hermano, hay mucha evidencia Así es. que atestigua de que Jesús es Dios. Y que también atestigua de que Jesús es hombre. Jesús es el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Y ambos títulos dan cuenta de su dominio eterno. De la Amén. misma persona. Qué precioso. Qué precioso. Amén. Amén. Entonces, queda finalizado, ¿cierto?, este conversatorio, contentos y felices de este primer conversatorio, esperando que vengan, Invitamos también a más hermanos que, vengan puedan muchos compartir más. con nosotros. Quedan Amén. invitados, ¿cierto?, nuestros Sí. hermanos, no solamente los hermanos predicadores o coordinadores, sino cualquier hermano, ¿cierto?, que tenga el deseo de compartir con nosotros. Vendrán Amén. muchos más conversatorios, estarán aquí nuestros hermanos, iremos turnando, no sé, cosa de que vengan, ¿cierto?, nuestros hermanos a compartir esto maravilloso que es conversando de un tema. Conversamos a diario muchos temas, Amén. pero esto es algo divino, esto es algo de Dios. En los negocios de nuestro Padre nos conviene estar. Amén. Amén. Así que esto es palabra de Dios. Así que muchas gracias, hermanos, por estarnos viendo. Vamos a seguir subiendo contenido en la página. Así que Dios les guarde. Se despide acá nuestro hermano Nicolás Carvajal, nuestro hermano Hans Oróstica y su hermano Ariel Castillo, que les habla. Contentos y felices de este conversatorio para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga grandemente. Y Maranata, Cristo viene. Dios les bendiga.